Bendiciones, hermanos. Como siempre es un gusto poder saludarlos a través de estos medios. Espero que se gozaron con el estudio de la semana pasada. En el video anterior, hermanos, en el estudio de la semana pasada, hablamos, mis hermanos, de 7 razones por la cual cada cristiano debería de estudiar teología. Y espero que esas 7 razones te movió, te llevó a estudiar la Biblia, a querer más a querer más del Señor, para poder enamorarte más del Señor por esas 7 razones. Y hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de paterología. Estamos estudiando algo que se llama paterología, que es el estudio de Dios el Padre. Pero antes de continuar a más detalles de quién es Dios el Padre, uno de los primeros temas, mis hermanos, bajo este estudio de paterología es la existencia de Dios. La existencia de Dios. Y ese es el tema de esta lección. La existencia de Dios. Y en esta lección, hermanos, tenemos 2 objetivos. En el primer objetivo vamos a hablar de un término muy importante conocido como el ateísmo. El ateísmo. Y 2, mis hermanos, les voy a dar 4 razones por las que mucha gente, mis hermanos, decide adoptar esta cosmovisión o forma de pensar. Pero antes de entrar a ello, quiero que oremos y nos encomendemos en las manos del Señor. Ahí donde están, oren conmigo. Padre Santo que estás en los cielos, Señor Dios, te damos gracias por este día que nos das de vida, Señor Dios. Te pido que tú bendigas a los hermanos, a la iglesia, que uses este estudio, Señor Dios, para brillar tu luz en el mundo. Que toda la gloria, toda la honra sea tuya. Úsame, oh Dios, y que tú seas exaltado. Te damos gracias, Señor. Oramos esto en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, antes de poder conocer a Dios y enamorarnos más de Dios, primeramente tenemos que creer en Dios. Y antes de poder creer en Dios, tenemos que estar seguros de la existencia de Dios. El mundo, hermanos, el mundo se pregunta si existe Dios o si Dios es simplemente una ilusión. ¿Dios es real o es Dios una imaginación en la mente del hombre? ¿Será que Dios es un simple pensamiento? ¿Será que tal ser omnipotente y todopoderoso realmente existe y vive? ¿Es posible, mis hermanos, saber si Dios existe o no existe? Nosotros, hermanos, vivimos en un mundo en donde muchas personas niegan la existencia de Dios por varias razones, a las cuales vamos a ver en esta lección. Hay muchas personas, hermanos, que creen que la creación y la humanidad es el producto no de Dios, sino de una explosión que ocurrió hace millones y millones de años atrás. Hay muchas personas en el mundo, mis hermanos, que son escépticos acerca de Dios y no creen que hay algo más allá de la vida física. Todos ellos lo basan bajo la vida física y que después de la muerte simplemente dejas de existir. Hermanos, el ateísmo o ateo es el término que se usa para describir a una persona que no cree en la existencia de una deidad. Ateo, hermanos, es una palabra griega que se dice atheos. A significa no, theos significa Dios.
Así que cuando pones estas dos palabras juntas, forma ateo, que significa literalmente no Dios. Un ateo, mis hermanos, no cree en la existencia de Dios. No creen en ningún Dios. No solo no creen en el Dios de la Biblia, sino ellos también rechazan cualquier religión a la cual tenga una deidad o deidades. Ellos no creen en ningún Dios. Y hermanos, hay dos tipos de ateos. Uno, los que obviamente niegan la existencia de un Dios, pero no andan promoviendo sus puntos de vista, ni maldiciendo a Dios abiertamente, ni tampoco tienen una agenda en contra de Dios. Tales ateos se les llama non-teístas. Y dos, hay ateos que abiertamente sí niegan a Dios, y normalmente cuando ellos hablan acerca de Dios, su tono al hablar de Dios es como que si lo odiaran. Y normalmente tienen una agenda y buscan debatir con el que sí cree en Dios acerca de la existencia de Dios. Y normalmente estas personas se les llaman antiteístas. ¿Okay? Pero ahora surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es que ellos y muchas personas, por qué es que muchas personas niegan la existencia de Dios? ¿Por qué? Hermanos, les voy a dar, como dije en los objetivos, les voy a dar 4 razones por la cual los ateos, ya sea un non-ateo o sea un anti-ateo, ¿por qué es que ellos niegan la existencia de Dios? Y mis hermanos, seguramente hay muchas razones más por qué muchas personas niegan a Dios, pero les voy a dar las 4 razones más comunes. Y estas razones las he puesto, no las he puesto en una orden particular, sino simplemente son la orden en la cual las trabajé. Okay? So, ahora, regresando a la pregunta de la lección, mis hermanos, ¿por qué es que mucha gente adopta y abraza el ateísmo? ¿Por qué es que mucha gente adopta y abraza el ateísmo? Hermanos, muchos ateos son lo que se llama en la filosofía materialistas. Materialistas a esto, hablando de la filosofía, no son personas que quieren más cosas, no. En la filosofía materialistas se refiere a personas que se basan en las estructuras y propiedades de la materia, solo en lo físico, ¿verdad? En lo que el ojo y los puede percibir, lo que puedes escuchar, ¿verdad? Se basan bajo las ciencias naturales exclusivamente. El materialista, mis hermanos, trata de explicar el mundo todo a través de causas físicas y excluyen cualquier causa espiritual o sobrenatural. El materialista, mis hermanos, solo cree en lo que ellos pueden ver, en lo que ellos pueden comprobar a través de métodos científicos. Si un método científico no lo puede comprobar, ellos no lo creen. Ellos ven a Dios, mis hermanos, como una idea, lo ven como algo antiguo del pasado. Se preguntan, ¿por qué creer en Dios cuando ahora tenemos la ciencia? Ellos dicen basarse bajo la prueba y la razón. Un antropólogo, Max Müller, en el año 1878, él dijo: la religión es pasado, la fe es una alucinación, una enfermedad infantil. Los dioses han sido descubiertos y
refutados. Noten que este era un ateo y muchos ateos tienen este mismo pensar. Ven la fe como una imaginación, una alucinación, algo del pasado. Ahora, la pregunta es, mis hermanos, ¿qué es lo que tú y yo, mis hermanos, podemos hacer o en qué forma podemos como cristianos responder a esta forma de pensar? ¿Qué se le puede decir, mis hermanos, a personas con esta cosmovisión, con esta forma de pensar? ¿Qué respuesta, mis hermanos, le podemos dar a tales personas y compartirles la razón de nuestra fe? Hermanos, tú y yo tenemos que saber, es importante saber que los científicos usan principios establecidos de la naturaleza para investigar. Ellos usan principios establecidos de la naturaleza para investigar, como por ejemplo las leyes de la gravedad. Son principios que nunca cambian de la naturaleza. Y el principio básico de la ciencia, mis hermanos, es un principio llamado el principio de causalidad. Lo voy a repetir. El principio básico de la ciencia es un principio que se dice el principio de causalidad. El principio de causalidad. Y este principio de la causalidad nos dice y nos enseña que cada evento tiene una causa. En otras palabras, que cada cosa es causada por otra cosa. Este principio nos dice que una cosa, la causa, bajo ciertas condiciones, da lugar a otra cosa que sería el efecto. Déjenme darles un ejemplo. ¿Verdad? Aquí vemos este púlpito. Este púlpito vemos que es un producto final. Sin embargo, sabemos que tuvo un principio, porque si existe es porque tuvo un principio en algún momento. Y lo que el principio de la causalidad hace es que traza paso por paso hasta que llegue al principio de lo que causó todo. Entonces, si ponemos ese principio como forma de ejemplo en este púlpito, vemos que este púlpito empezó con una semilla. Y esa semilla, bajo ciertas condiciones de agua y luz, dio a luz un brote y de ese brote salió un árbol. De ese árbol salió la madera y de esa madera luego se hizo este púlpito. Entonces vemos que podemos ver que una cosa causó el otro, otra cosa causó y trajo efecto a otras cosas hasta que llegó al producto final. Noten que algo causó otra cosa. Este principio, mis hermanos, es fundamental para la disciplina de la ciencia. Entonces, los científicos se basan bajo este principio que todo tiene una causa. Es por eso, mis hermanos, es por eso que los científicos afirman que el universo, por su naturaleza, tuvo que haber tenido un principio porque todo es causado por algo. Yo sé que esto suena algo confuso. Lo voy a repetir. Los científicos afirman que el universo, por su naturaleza, tuvo que haber tenido un principio. ¿Por qué? Porque todo es causado por algo. Todo proviene de otra cosa. Y mis hermanos, los científicos han descubierto esto en los últimos 100 años y eso es exactamente lo que la Biblia nos ha enseñado por miles de años atrás, que la creación tuvo un principio. Lo que la ciencia
ahora afirma es lo que la Biblia siempre nos ha dicho hace más de 2000 años atrás. Entonces, mis hermanos, ambos, los científicos y los cristianos, ambos afirman que la creación tuvo que haber tenido un principio que concuerda con el principio de causalidad. Ahora, el problema, mis hermanos, el problema entre el cristianismo y el ateísmo no es si la creación tuvo un principio o no. Los científicos antes pensaban que el mundo siempre existía, que había existido por una eternidad, pero ahora, en los últimos 100 años, se han dado cuenta que sí tuvo un principio, y repito, la Biblia siempre ha dicho eso. Entonces, ahora ellos están de acuerdo de que el mundo tuvo un principio. El problema, hermanos, entre el cristianismo y el ateísmo no es si la creación tuvo un principio o no. Repito una vez más, el cristiano y el científico ahora están de acuerdo en que la creación tuvo un principio. El problema ahora es la pregunta, ¿quién o qué fue la causa del comienzo de la creación? Y ambos tienen diferentes puntos de vista. El cristianismo tiene su punto de vista y el ateísmo tiene su forma de cómo contestar esta pregunta. ¿Quién o qué fue la causa del comienzo de la creación? Y aquí es donde se dividen estas dos interrogativas, porque ambos tienen una conclusión totalmente distinta. Hermanos, los cristianos dicen que Dios fue el causante de la creación, y nosotros, yo me incluyo, yo como cristiano, creo esto. ¿Y cómo sabemos esto? Sabemos esto a través de la revelación bíblica, porque Génesis capítulo 1, verso 1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en fe lo aceptamos. En fe lo aceptamos. Los ateos, ellos no creen en Génesis capítulo 1, verso 1, sino creen en algo conocido como el Big Bang. El Big Bang, mis hermanos, enseña, noten lo que enseña el Big Bang. El Big Bang enseña que de repente, de la nada, algo al azar, de la nada, en el principio del cosmos, de una bola extremadamente densa e increíblemente caliente de algo, todo apareció en alguna parte. De alguna manera, por razones desconocidas, ellos dicen que comenzó a expandirse rápidamente todo el universo y todo lo que está dentro de ella. Entonces, es importante, mis hermanos, saber que el Big Bang no es un hecho científico, aunque muchos de ellos lo quieran presentar así. El Big Bang, mis hermanos, no es un hecho científico, sino es una teoría en la cual los ateos usan para descartar a Dios. Y quiero que noten algo. Los ateos, mis hermanos, dicen que no se trata de tener fe, sino se trata de tener pruebas, datos, hechos y evidencias. Eso es lo que ellos dicen, lo que importa. Bueno, para que algo, mis hermanos, sea calificado como un hecho científico, el científico tiene que observar y recopilar datos e investigaciones para poder afirmar que lo que está planteando es cierto. Entonces, para el científico poder afirmar algo como un hecho, algo verdadero,
tienen que poder, repito, observar lo que pasó, recopilar datos e investigaciones para poder afirmar que lo que están diciendo es cierto. Y pues como el principio de la creación, la creación, mis hermanos, fue, y sabemos esto, fue un evento singular. O sea, no sigue ocurriendo, fue un momento singular que ocurrió antes de que el hombre existiera. Entonces, es imposible, mis hermanos, para el científico venir y poder observarlo, probarlo, investigarlo y luego presentarlo como un hecho científico. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la capacidad, no pueden regresar antes, no pueden regresar al pasado y ver cómo sucedió todo. Repito, para un científico poder confirmar y afirmar algo como un hecho, tienen que investigarlo, verlo, hacer sus experimentos, comprobar ciertas cosas y luego declararlo como un hecho. Pero vemos que ellos no pueden hacer esto porque la creación fue un evento singular que ocurrió hace miles de años atrás, antes de que el hombre existiera. Entonces ellos, aunque dicen presentar hechos, lo que están presentando no son hechos, sino son teorías en lo que ellos piensan en cómo sucedió las cosas, mientras excluyen la idea de un Dios. Muchas veces, mis hermanos, los ateístas nos menosprecian, somos menospreciados por nuestra fe en la Biblia, sin los ateos saber que el Big Bang también es una cuestión de fe, porque no lo han visto tampoco, no lo han comprobado, no lo han investigado, tratan, pero no pueden experimentarlo. Entonces, el Big Bang es una teoría a la cual es también una cuestión de fe, porque es imposible examinar la primera causa de la creación, los ateos, por lo cual tienen que confiar y creer que así fue. Entonces, cuando vemos los dos argumentos, el del cristiano, los cristianos siempre dicen que en fe creen que Dios lo creó. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Los ateos enseñan, lo presentan como un hecho cuando no es un hecho, sino es una teoría, y ellos también ponen su fe en ello como si así fue. Entonces, ambas posiciones tienen fe. El detalle es que uno tiene fe en Dios y el otro tiene fe en una idea creada por el hombre. Entonces, la diferencia, mis hermanos, la diferencia entre los dos es que nosotros como cristianos creemos en que Dios lo creó todo de la nada. Dios, mis hermanos, nos enseña que Dios en el principio, cuando no había nada, Él lo creó todo. El Big Bang enseña que de la nada, de repente salió algo y se evolucionó una bola densa y caliente de quién sabe qué. Ni ellos mismos saben. Entonces, mis hermanos, al entender esto, dije que hablaría de 4 razones. Hoy vamos a ver solo una. Y quiero que lo analicemos y entendamos que los ateos, aunque afirman creer en evidencia y datos en cómo fue creado la creación, tenemos que entender que eso es una teoría basada en ideas que ellos tienen en cómo ellos piensan que fue la creación. Ambas posiciones requieren fe, pero nosotros decidimos creer en fe de la Biblia y ellos creen en que algo se formó de la nada. Hermanos, vamos a continuar con este estudio de la existencia de Dios la próxima semana. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde.
Bendiciones.